Visión Gomidas, y ahora es momento de darle la bienvenida a Lenguer Hachik Darbugasian, quien en un nuevo año se vuelve a encontrar con nosotros con todo su análisis político. ¿Cómo está, Hachik? Bienvenido a Visión Gomidas y feliz año. ¿Qué tal? Un gusto estar de vuelta con ustedes. El gusto también es nuestro, Hachik. Antes de comenzar con tu análisis político, que seguramente tenés mucho de lo que hablar, queremos preguntarte acerca de tu participación en la conferencia internacional organizada por el Catoguigós Aram I. ¿Cómo fue esa experiencia y de qué se trató? Bien, en realidad el análisis político se iba a centrar sobre este tema, que es el tema cómo después de perder Artsaj, Sí. podemos volver a incluir el tema en la agenda internacional, Ujú. eh, y cómo hacer frente a un momento existencial, sino existencialista para todo el pueblo armenio, para todos los armenios, ¿no? Y en particular, cómo desde la diáspora nosotros podemos hacer algo. Ese era el gran tema, más allá de los temas inmediatos, ¿no? Todos los debates en Armenia acerca de eh, probablemente una propuesta de no sé, quizás dar un nuevo comienzo, crear otro tipo de Armenia, otro tipo de armenio, otra memoria histórica o sin memoria, todo el debate en torno de los símbolos de la madre patria, de un cambio constitucional, quizás estos son temas de debate, pero ninguno tiene esa urgencia como la constatación de que 100 años después del genocidio, un poco más de 100 años, otra vez volvimos a perder un pedazo de tierra liberada, la tierra que se conservó después de la Primera Guerra de Artsaj, y lamentablemente desde la derrota en la guerra de los 44 días hasta septiembre 19 no se pudo mantener, y 100.000, 110.000 armenios dejaron Artsaj y salieron hacia un destino o una destinación hasta desconocido y desconocida. Pero bueno, vayamos a la conferencia que convocó el católico Saram primero. Esto fue, digamos, un primer encuentro presencial de todos aquellos que el católico se había convocado inmediatamente después de septiembre 19 a formar una plataforma de pensamiento, ¿no? De debate fundamentalmente en torno de Artsaj, las cuestiones geopolíticas en general y el devenir del pueblo armenio. Eh, Éramos expertos en distintas áreas, pero fundamentalmente historia, relaciones internacionales, periodismo, derecho internacional, eh, que no empezamos a reunir virtualmente. Unos 7 encuentros tuvimos desde septiembre 19 en adelante con la presencia del Católicos, y la gran pregunta era, bueno, ¿y ahora qué? Después de haber perdido otro pedazo de territorio armenio, ¿qué es lo que nos toca tratar de entender? Porque llegamos a esto, tratar de entender qué es lo que pasó antes del 19 de septiembre y después del 19 de septiembre, y pensar si se puede de alguna forma volver a poner el tema de Artsaj en la agenda internacional. Sería demasiado pretencioso de mi parte decir que con la conferencia que tuvimos 2 días bien intensos en Antilias, en el Líbano, con la presidencia del Católicos en persona de la Gran Casa de Cilicia Aram el primero,
que el resultado fue poner el tema en la agenda internacional. No fue eso, pero la iniciativa en sí de organizar esa conferencia, una conferencia cerrada, no abierta al público, pero todos los temas que presentamos allá van a salir en un volumen que va a publicar eh, el, eh, el Católicos, y fue un preámbulo, si quieren, a otra, probablemente otra conferencia en abril, tratando el tema de Artsaj y su vinculación con el tema del genocidio. Lo que tratamos fundamentalmente era un, un intento de entender la fase final, última de la derrota que vivimos en los últimos 3 años, desde el 9 de noviembre de 2020, porque la realidad es esta, ¿no? Armenia no pudo avanzar ni un paso, al contrario, se dio cada vez más a las demandas, a las presiones de Azerbaiyán, y, y a pesar de que desde el 12 de diciembre de 2022 Artsaj fue completamente sometida a un bloqueo, el gobierno de Armenia fue absolutamente impotente, incapaz de hacer algo para eh, aliviar o realmente terminar con una situación que, como ustedes bien saben, Luis Moreno Ocampo Ujú. en agosto del año pasado caracterizó, demostró en un informe que hizo mucho ruido, el único informe que internacionalizó el tema de Artsaj, es una política genocida. Y lo que vimos en septiembre, del 19 de septiembre en adelante, es un genocidio en acción. Un genocidio en acción que no involucró los pogroms, las masacres y otros tipos, no por lo menos lo que vimos, pero sí significó el vaciamiento, el desplazamiento forzado de 110.000 armenios, porque si se hubieran quedado allá, lo que les esperaba era directamente la represión y la peor de las represiones. Ahora bien, no es fácil ni explicar, ni entender y más aún explicar lo que ha pasado, porque hay muchos temas de los cuales tenemos una idea más o menos formada a través de declaraciones, a través de debates o a través de la prensa. Y en el fondo, ¿qué es lo que está pasando allá? No lo sabemos. Ujú. No sabemos por qué, por ejemplo, hasta hoy el presidente de Artsaj no ha declarado nula eh, el acuerdo que firmó el 19 de septiembre y que sabemos que es un acuerdo, el acuerdo, o perdón, no, el decreto de disolución de Artsaj como entidad eh, administrativa, como un Estado independiente, pero no reconocido, y que entró en vigencia el 1 de enero del 2024. Eh, de este tema hablé varias veces en nuestros encuentros y hasta hoy me pregunto, bueno, ¿ahora qué? ¿Por qué no se hizo público? No se hizo pública una declaración de parte del presidente o de parte de representantes de la propia Asamblea ¿Y se Nacional llegó a de alguna Artsaj. conclusión de por qué eso no está público todavía? No, eso es el tema, no sabemos. Todo lo que sabemos son las declaraciones. Lo cierto es que, y no es ningún secreto, Claro. lo que voy a decir, que los dirigentes de Artsaj están bajo mucha presión de parte del gobierno de Armenia. Nadie puede ignorar la dimensión de esta presión y lo que significa para gente que enfrenta el digamos, el desafío de poder vivir, ¿no? Porque la mayoría de ellos, de eso tenemos alguna información, salieron de sus casas dejando absolutamente todo allá. Eh, entonces a esta gente en su debilidad, en su vulnerabilidad, es fácil
manipular, presionar, todo por un utópico, efímero, hasta irónico, si quieren, en un sentido muy, muy trágico, Ujú. eh, paz, un acuerdo de paz que no vio la luz, no va a ver la luz, y, y mientras encuentra desafíos cada vez mayor de parte de Aliyev, pidiendo más pedazos del territorio de la República de Armenia. Esta vez el gobierno allá pone en la mesa debates que tienen que ver con los símbolos, ¿no? Los símbolos que caracterizan la unidad de un pueblo, un cambio constitucional que finalmente eh, va a liberar, entre comillas, las manos de este gobierno para firmar cualquier tipo de acuerdo. Eh, y sin una oposición que hasta ahora demostró absolutamente eh, su impotencia, ¿no? De poder parar el accionar del gobierno, puede llevar a la realidad de Armenia algo que para muchos de nosotros puede significar una pesadilla. Ujú. Esta es la realidad. Bueno, hablamos de todos estos No temas, fue había muy que... alentador, digamos, el encuentro, porque no se sacaron muchas conclusiones en limpio. Eran más preguntas que respuestas, seguramente, ¿no? Lo más limpio que sacamos es declarar que para nosotros no se termina el, la cuestión de Artsakh. Por No. supuesto, es fácil declararlo. Ujú. Muchos lo dijeron, pero cuando viene desde una eminencia, ¿no? Que probablemente es el personaje de mayor representación en la diáspora armenia, como es el católico Saram el primero, eh, esto puede tener otro significado. Ahora, los pasos más concretos de qué podía significar, probablemente ustedes vieron el comunicado que sacamos, los puntos que pusimos ahí como un plan preliminar, ¿no? De comenzar a trabajar, porque se constituyó, el plataforma se transformó en algo más oficial, digamos, oficioso, si quieren, que va a seguir Ujú. su trabajo. Ahora, lo más importante en este momento es todavía la voz cuyo silencio se escucha nada más, que es la voz de los dirigentes de Artsakh y lo que quieren que hagamos. Hay un respaldo a las manifestaciones en Europa, otra iniciativa de la diáspora, Mm. vale subrayarlo, ¿no? Eh, agradeciendo, alentando de que esto sigue todo bien, pero bueno, ¿y para cuándo alguna declaración que aclare qué es lo que piensan hacer con 110.000 personas, de los cuales probablemente un porcentaje ya dejó a Armenia? Sí. Eh, según algunas informaciones no verificadas provenientes de Armenia, es entre 10 y 20% de la población, que dejó fundamentalmente, se fue de Armenia porque no podía vivir, porque tenía la oportunidad de ir en general a Rusia, donde tenían sus parientes, familiares, etcétera. Y esto significa terminar con la propia eh, noción de lo que es ser Artsaj o de Artsaj o Artsakhi, como, como decíamos. Ahora, Ujú. esta voz no la escuchamos, hasta hoy no la escuchamos. También saben que se formó una comisión o iniciativa del ex canciller armenio, Vartan Oskanian, ¿no? Que va a buscar internacionalizar el tema, pero bueno, están en sus primeros pasos, no sabemos demasiado tampoco de... Y una vez más, ¿qué es lo que va a hacer esta comisión? Si desde la dirigencia de Artsakh, de lo que hay, todavía no hay ninguna señal de que hay un gobierno, que hay una dirigencia, que hay un esfuerzo de eh, agrupar, si quiere,
Y me permito un paralelo con lo que pasaba con los refugiados de Armenia Occidental en 1918-20 en la Primera República de Armenia. Eh, Estos desplazados, los sobrevivientes, aquellos que participaron de las luchas eh, en Satarabát, en Harakilise y Pashabaran, estaban organizados. Era tenía era una entidad con una identidad, si quiere, ¿no? Tenían un líder, el propio Garo Sassouni, eh, que era el defensor de su, entre comillas, causa o de su condición. Eh, ¿Cuándo vamos a ver algo similar en Artsaj? Eh, en el contexto de los Artsakhi en Armenia. Desde el 19 de septiembre del año pasado hasta hoy, hay muchas ideas, ideas que se debatieron públicamente, entre otras, digamos, un gobierno en exilio, no sé, una dirigencia que podría representar abiertamente a los Artsakhi. Oficialmente todavía no hay nada. Hay esfuerzos de internacionalizar el tema, no dejar que esto caiga y algunos pasos importantes, lo que pasó en Europa, la visita de dos figuras defensores de derechos humanos de Artsaj a Estados Unidos, al Congreso de Estados Unidos. Bueno, esta iniciativa de crear una plataforma eh, que va a proponer acciones en el futuro y para nosotros, por lo menos desde la diáspora, la única forma de pensar en lo que pasó en Artsaj es ponerlo en el contexto del genocidio. Lo que pasó en Artsaj es un genocidio, es una limpieza étnica. Eso lo formuló un experto, un jurista internacionalmente reconocido, y para nosotros en este momento no es ni la autodeterminación ni el estado de Artsaj, nada, es el genocidio. Ujú. Hubo un genocidio, el mundo vio un genocidio, no se hizo nada, y de este tema hoy no se está hablando. Hoy no se está hablando con el tema de Ucrania, con el tema de Gaza, con, digamos, todo el ruido en torno del concepto de genocidio aplicado en el contexto de la guerra en Gaza o de la guerra en Ucrania, pero bueno, Armenia desapareció, desapareció y aparentemente quedó simplemente ahí estancado. Estoy hablando del gobierno de Armenia en su única obsesión, su temática principal, un acuerdo de paz con Azerbaiyán, que Azerbaiyán nunca dijo que lo quería. Ujú. Eh, no por lo menos en los términos que el propio primer ministro de Armenia siempre declara: 28.900 kilómetros cuadrados, de los cuales unos pedacitos también pueden ir a Azerbaiyán, los enclaves, los exclaves, en fin, todos estos conceptos, toda esta confusión. Y yo creo que el paso de poner cada vez más temas para el debate es una forma de desviar la atención de la derrota que tiene la política exterior de Armenia en las negociaciones con Azerbaiyán y Turquía, y no la falta del cumplimiento de la promesa de que un acuerdo de paz se iba a firmar antes de fin de año, el año pasado. Eso no pasó y no hay ninguna señal de que esto va a pasar en los próximos días. Ahora bien, para tapar esta derrota, ¿qué hace? Pone en la mesa otros debates en torno de los símbolos de la Constitución, etcétera. No digo que no son importantes, pero lo más importante es allá. Sí, tal Se cual. perdió Artsaj, Armenia es más vulnerable y hay 100.000 artsakhi que viven en Armenia y su futuro está en una incertidumbre fenomenal, quizás jamás vivida hasta hoy. Sí, el tema tiene que seguir sobre la mesa, el mundo tiene que reconocer que realmente en pleno siglo XXI hubo un genocidio. En 1915 capaz que era más fácil ocultarlo o que la información no se difundiera,
pero ahora, año 2023, 2024, que haya pasado un genocidio en la cara de todo el mundo y que nadie diga nada, realmente es algo que no se puede entender, y seguir trabajando para que no se siga avanzando esta guerra y que hoy o mañana pase algo con Armenia. Sí, eso es, digamos, hablar del tema de Artsaj, entre otras cosas, hoy en día, y no nos engañemos, nunca va a haber un regreso masivo, que es lo que se pide, ¿no? De los Artsakhi Artsaj. a sus tierras, a sus hogares, no por lo menos en lo inmediato, en el futuro más cercano, no vamos a ver esto. Ujú. Enfrente tenemos un enemigo que está... eh, agrandado, borracho con su victoria, y por haber quedado impune de todo lo que hizo desde la guerra de los 44 días, por la tolerancia que le tienen internacionalmente y sobre todo de parte de Rusia, porque todo lo que pasó allá pasó, si no con la, entre comillas, autorización De de Rusia. Rusia, sino con la luz verde de Rusia, por lo menos por la indiferencia, la no intervención de Rusia, que tiene todavía una presencia militar hasta 2025, y que ya desvinculó esta presencia militar en Azerbaiyán, Mm. en Artsaj, de Armenia, ¿no? Dice que es algo que van a discutir con Azerbaiyán. Voilà, como dicen los franceses. En el siglo XIX había un diplomático ruso que decía que Armenia, pero sin armenios. Lo que se logró en Artsaj es una presencia militar rusa en el Cáucaso, pero sin los artsakhi, con la disolución de Artsaj. Con un acuerdo de cooperación estratégica con Azerbaiyán que podría, ¿no? Llegar a concluir que los rusos tienen que quedarse ahí porque hay cooperación entre los dos países. Y todo esto a cuesta de la pérdida de territorios armenios, y la tragedia de Artsaj, ¿no? Todo esto vulnera fundamentalmente a Armenia. Ahora, hablar de Artsaj hoy en día es también defender a Armenia. Exacto, exactamente. Muchas gracias, Hachik, por tu análisis. No sé si querés agregar algo más, si no, te agradecemos nuevamente por tu presencia y por tus palabras sumamente claras. Gracias a ustedes, y veremos hasta marzo qué es lo que va a pasar en febrero. Tenemos fechas importantes en febrero, como siempre, ¿no? Ujú. Eh, el 18 de febrero, cómo vamos a eh, eh, conmemorar eh, o hablar de lo que empezó hace 36 años atrás. La demanda, de, el regreso de Artsaj a Armenia, las manifestaciones que en su momento sorprendieron al mundo entero, y luego 27-28 de diciembre los pogroms en Sumgait. Ujú. De todo eso todos los años hablamos. ¿Cómo lo vamos a hablar ahora? Con Sí, Artsaj, sin los Artsaj, sí, y el futuro todavía con un gran signo de incertidumbre. interrogación. Exactamente. Hachik, te mandamos un saludo muy grande. Nuevamente te agradecemos, que tengas un buen fin de semana y nos veremos en el próximo reporte, ojalá con ideas más claras y un poco más limpias. Eso también lo espero. Probablemente tengamos una idea más clara cuál va a ser, por lo menos en el caso de este plataforma, el próximo paso, ¿no? El Ujú. plataforma se llama Cilicia, evidentemente, porque es la gran casa de Cilicia que tomó la iniciativa. Gracias, un saludo grande. Gracias.